Actualmente hablar de Marvel y DC juntos es algo que suena prácticamente imposible. Y es que por más que no haya odio por parte de ambos, siempre ha habido una competencia mutua. Son compañías a final de cuentas, lo que conlleva que obviamente haya una respuesta por parte del éxito del otro. Pero hubo un día diferente a todos los demás, cuando estos iconos del cómic americano se vieron unidos contra una amenaza común, la bancarrota. No una ni dos, sino hasta tres veces se vieron involucrados en proyectos colaborativos para buscar salvarse. Pequeño spoiler, lo lograron a medias, pero eso no es lo que nos interesa aquí. El asunto es, ¿qué fue de nuestros personajes en esas etapas? ¿Existe una cronología? ¿Todo esto siquiera es canon? Soy Splash y me encuentro aquí para explicarles todo este despapalle. Sin nada más que decir, esto es Marvel y DC parte 1, la unión improbable. El primer encuentro oficial es uno que todos conocen, pues es el rostro de esas uniones, tan legendario que es el único al que Alex Ross le ha dedicado una portada hecha a su estilo. Fue por la alta demanda de los fans para unir a estos dos personajes. Como dato adicional, originalmente el encuentro entre esas dos leyendas se pensó como una película para cine. Así es, la primera adaptación de Spider-Man a live action iba a ser en un crossover con Superman, en medio de los años 70. Sin embargo, a diferencia de la hora, el presupuesto y calendarios estaban demasiado apretados, y pues ya estaba en producción la cinta de Richard Donner, así como una serie de películas de televisión con Nicholas Hammond. Es así que Superman vs. el asombroso Spider-Man relata la inminente alianza entre esos dos héroes ante la del Lex Luthor y el Doctor Octopus. Se nota que este cómic es de la precrisis, pues tiene mucha de esa lógica interna de antaño, donde Superman podía darle vueltas a lo que fuera, para revertir el tiempo en el cine, y en este caso, contrarrestar a la gravedad misma. Y no es broma, hay una viñeta en la que el tipo usa su visión de calor para alterar de alguna manera la composición química de las telarañas y hacerlas tan fuertes como el acero. Y de alguna manera eso no quema al sujeto al que le echan las redes, no pregunten. Son caricaturas, mijo, no esté chingando. Este encuentro no solo es especial porque junta los más populares de ambas empresas, sino porque, como el mismo Stan Lee declaró, establecía el choque de lo viejo versus lo nuevo para los años 70. Superman, quien inició este subgénero, para ese entonces ya cumplía 40 años de existencia, mientras que Spider-Man apenas tenía 16, la edad de un hombre mayor y un adolescente si quieren verlo así. Ambos mostraban visiones diferentes de ver al heroísmo. Por un lado, las historias del azulado siempre se centraban en que él buscaba ser una especie de agente de cambio, librando batallas que solo él tenía el poder de ganar. Y por el otro, el amigable vecino mostraba a alguien que buscaba impartir justicia, pero sufría las consecuencias de tener una doble vida. Estas diferencias son visibles mediante los detalles. Superman es siempre cortés, acostumbrado a dar los grandes discursos e inspirar, y Spider-Man es más un hablador sarcástico, misterioso, que guarda lo que realmente piensa para sí mismo. Aún así, ambos encontrarían a un buen aliado en el otro. A raíz de este éxito, las compañías decidirían unirse más seguido, con crossovers que buscarían replicar el mismo fenómeno. En el 81 y en el 82, nos entregaron Batman vs. el Increíble Hulk, donde el Guasón se volvería prácticamente todopoderoso y los tocayos tendrían que detenerlo. En la secuela de Spider-Man y Superman, Doctor Doom se aliaría con el Parásito para usarlo como conductor y absorber los poderes del Azulado, Hulk y la Mujer Maravilla. Y en Uncanny X-Men y los nuevos Jóvenes Titanes, Darkseid buscaría controlar a la Fuerza Fénix. Todos estos compondrían lo que llamaríamos la Primera Era. A diferencia del crossover que lo inició todo, aquí DC se mediría más con las locuras de sus MacGuffins, aprendiendo con Marvel a balancear a sus personajes y, por qué no, crearles algún tipo de lazo. Por ejemplo, Doctor Doom atrae al parásito mediante engaños para su plan, pero hasta cierto punto siente empatía, al ser dos desfigurados que nunca van a recuperar ni sus antiguas vidas ni apariencias. Kitty Pryde encuentra un pequeño interés amoroso en Chico Bestia, siendo los miembros más jóvenes, aún para el recelo de Coloso. Bruce encuentra en Bruce a una especie de igual y reconoce que es el hombre más fuerte no por su vigor,
sino por la carga emocional que su alter ego le genera. Y Peter Parker y Clark Kent, a pesar de que no conocen sus identidades secretas, por un breve momento intercambian ciudades, trabajos y hasta hogares, de manera que Peter trabaja en el Daily Planet y Clark Kent trabaja para el Daily Bugle. Y para quien se lo esté preguntando, sí, todos estos crossovers son canónicos y la respuesta ya la van a poder intuir: el multiverso. Después de Superman vs. el asombroso Spider-Man, durante el primer número de What If, Marvel fue el primero en decir que el evento había ocurrido en un universo paralelo, ajeno al clásico 616, designado como Tierra 7642. DC haría lo mismo, después de tener las chorrocientas tierras en la mesa, hacerlas añicos y empezar desde cero con la crisis de tierras infinitas, se publicó una guía oficial, donde llamó a este mundo Crossoververso o Tierra Crossover, y oficializó que esos 4 cruces tuvieron lugar en diferentes momentos, pero eran parte de la misma Tierra, aparentemente resurgida tras la crisis en Tierras Infinitas. No volveríamos a esta Tierra hasta 1994. La época Edge había inundado ambas compañías de una manera no tan buena. Seek professional help. Y por supuesto, Batman sería el mayor beneficiado. Los cruces volverían con nada más ni nada menos que con Batman Punisher Lago de Fuego, cómic que se sitúa en la época de Jean Paul Valley, el Batman del grupo cristiano para los cuates, y más tarde Punisher Batman, Caballeros Mortales, donde el murciélago vuelve a ser Bruce, uniendo fuerzas con Frank para resolver el caso que Jean no pudo la última vez. Batman perseguiría al espantapájaros hasta Nueva York para aliarse con Daredevil, y más tarde Spider-Man lo acompañaría en 2 crossovers seguidos, similar a los que tuvo con Superman. Algo peculiar de esta época es que se centraron mucho más en la introspección que en el pasado. Sí, tanto la primera como la segunda era tienden a tener mucho texto en media página, pero lo que narraba cada una fue diferente, siendo la primera era una mucho más bombástica, que describiría a detalle todo lo fantasioso que ocurriría en estas historias, y la otra una que narraba en primera persona cómo se sentían los protagonistas. El mejor ejemplo es el de Batman y Spider-Man Mentes Desordenadas, ya que no hay mucha interacción activa entre ambos personajes, pero busca ser una especie de ensayo sobre cómo el trauma y las circunstancias pueden afectar a una persona. Con Peter y su sentido de culpa por la muerte del tío Ben, viendo en el Guasón al mismo lunático que se lo quitó, y Bruce con su impotencia, al no poder salvar a sus padres. Mientras Spider-Man relaciona el nulo altruismo de los ciudadanos de Gótica ante el crimen con la que él tuvo cuando él dejó ir al ladrón, Batman, viéndose claramente superado por Cletus Cassidy, se envuelve en ese sentido de impotencia del pasado, al punto que inicialmente rechaza la ayuda de Spidey debido a su orgullo. El cómic se pone tan analítico que incluso muestra al Joker viendo como poca cosa a Carnage, ya que considera que su forma de matanza es impráctica y bruta, mientras que la suya es teatral y más planificada. Solo 2 crossovers serían la excepción de esta regla edgy. El increíble Hulk vs Superman sería un caso mucho más balanceado, siendo que hay un movimiento de la historia muy activo de parte de varios personajes, pero que no olvida la introspección entre protagonistas. En este caso, Superman le relata a Lois la primera vez que él se topó con Hulk, durante la época en la que ambos recién comenzaban a vivir como sus alter egos, y nadie todavía relacionaba a Bruce con el gigante Esmeralda. De esta manera, Lex Luthor busca usar las armas de la base Gamma para acabar con Superman, descubriendo que esta peculiar radiación tenía un efecto muy similar a la kriptonita. Y para finalizar, Darkseid vs Galactus, en la que el devorador de mundos buscaría hacer de Apocalypse su nuevo festín, a la par que lucha contra su gobernante del planeta, en una disputa que involucra a los mismos Orion y Silver Surfer. En adelante, la Tierra Crossover se volvería de forma general el universo donde varios cruces tomarían lugar, ambientados en ese mismo universo, ya no solamente de Marvel o DC, sino de otras franquicias como Transformers de Hasbro, Gen 13 de Wildstorm antes de ser de DC, e Image Comics. Hay unas cuantas historias que no ocurren en esta realidad, como Batman Capitán América, al situar la época del Caballero de la Noche antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, cosa que en sus primeros cómics de hecho era así. Pero para fines prácticos, el crossover verso se volvió el patio de juegos favorito de ambas compañías. Pero siguiendo con las editoriales de Rojo y Azul, la cosa no acabaría allí. Con el fin de la primera era, a mediados de los 90, Marvel pasaría a la bancarrota con B mayúscula. Así que, ¿quieren saber lo que pasó después? Bueno, quédense atentos al canal. Y sin nada más que decir, hasta la próxima, amigos. Hey now, you're an all-star. It's a game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get
the show on.